Seguimos con más Restos Diurnos y ahora sí vamos a hablar de esta obra que está los sábados a las 21 horas en la Chacarita Teatro. Hablamos de Puerca Masacre, Operación Gorila. Sí. Esta obra con dramaturgia y dirección de Mónica Nazar, o sea, una obra exclusiva de la sala. Sí. Y para hablar de esta obra justamente está uno de los actores en escena y también viejo conocido, ya hemos compartido notas y Sí. cuestiones. Manuel Oet, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Juan? Bueno, muchas gracias por el espacio, por todo el trabajo siempre para la difusión que haces. Así que nada, contento de volver después de un tiempo, pero hemos vuelto acá a la casa. Un placer recibirte nuevamente acá en Restos Diurnos. Bueno, contame este trabajo que es del grupo Ocho Ojos, ¿era? Sí, Ocho Ojos, con la Chacarita Teatro, con Mónica y Fernando, que ya venimos trabajando hace varios años con ellos. De hecho, esta es nuestra tercera obra. Hicimos primero Humanos, Poemática del Desconsuelo, un trabajo de objetos. Después vino Ámbar, Fantomática de Objetos, y que fue nuestra anterior obra. Y ahora esta que es Puerca Masacre, Operación Gorila, que nos volvemos a unir para trabajar con ellos. Así que somos un equipo ahora. Si bien somos dos grupos diferentes, pero bueno, nosotros con Joaquín y Fabricio como actores nos prestamos al servicio de Mónica y Fernando para trabajar con ellos. Y siempre encantadísimos. Sí. Genial eso, el trabajo mancomunado, Sí. También tantos años, conocerse, la confianza, la parte linda, ¿no? Del teatro ahí también. Sí. Bueno, un viejo maestro de actuación nos decía que teatro siempre, o casi siempre, se hace con la gente que uno quiere. Y bueno, nosotros a Fernando y a Mónica los adoramos y siempre es un placer trabajar con ellos. Aparte, tienen una manera como muy particular no solamente de hacer teatro, digamos que eso nos llama mucho la atención como grupo, como búsqueda, sino también en la parte humana, de cómo trabajar con ellos, una paciencia terrible, porque bueno, hay que estar al frente de un grupo de actores y saber cómo llevarlos, ir para el lado que a nosotros nos gusta, que somos muy de lo lúdico como grupo, y bueno, ellos saben cómo ir encajando las piezas para que todo funcione y salga bien. Genial. Bueno, vamos de lleno entonces a la obra hasta lo que se pueda contar. Hasta lo que se pueda contar, sí. ¿De qué se trata? Bueno, acá en esta obra, como en la mayoría de las obras que venimos trabajando con ellos, siempre surge una palabra que nos atraviesa en el momento en el que estamos como grupo y como personas, y también en el contexto social en el que estamos. En Ámbar fue la palabra que nos trajo Fernando, me acuerdo, hace varios años atrás, fue guerra. Y con esa palabra tan fuerte, y ayudándonos a partir de la gran obra de George Orwell, que es 1984, planteamos esa obra que fue con dramaturgia de Fernando y dirección de él. Acá también nos vinieron con una propuesta ellos, y las primeras palabras que aparecieron no fue una en particular, pero fue como crisis. Bueno, porque fue el año pasado, en mayo, tuvimos un año de proceso, nos convocaron para traernos este proyecto y decirnos que la idea que tenían ellos, o la palabra que los estaba atravesando, era crisis, y que tenían la idea de unir a dos autores que no se habían encontrado nunca en la línea temporal, pero dos escritores muy famosos que son Roberto Alt y Rodolfo Walsh, y a través de ellos, que habían estado y habían atravesado crisis también en la Argentina, Roberto Alt en la década del 30 y Rodolfo Walsh en la dictadura, y ver cómo podíamos hacer un cruce entre ellos, digamos, un cruce poético. Y bueno, Fernando fue el que se encargó de recopilar textos de Roberto Alt y de Rodolfo Walsh, y nos centramos más que nada en Los Siete Locos y en Operación Masacre. De ahí que viene más o menos el título de este juego de Puerca Masacre, Operación Gorila, trayendo a colación la Operación Masacre, que es una de las obras cumbres, digamos, de Rodolfo Walsh. Y bueno, y nos pusimos a investigar cómo podíamos unirlos, pero también qué dejaban ellos, qué trataban de mostrar con sus obras.
y las palabras que aparecieron, por ejemplo, desde el lado de Roberto Arlt, es que él trataba de mostrar lo canalla que tenía el ser argentino. Él reflejaba en sus personajes esta búsqueda de ser del canalla, del ventajero, de toda esa parte más barrosa o oscura que tiene el ser argentino. Y bueno, eso lo trasladamos un poco a escena. Y con Rodolfo Walsh aparece esto del el poder, la tiranía, bueno, eso. Y entonces la obra lo que trata de mostrar es esto, es la argentinidad, el ser argentino, todo lo agrietado que tiene, me trabé un poquito, todo por ahí, la parte mala, no mala en sí, sino que nos forman como argentinos, que esto de ser a veces un poco ventajero, de querer buscar la ventaja por sobre el otro, de nuestras costumbres también, y bueno, y tratamos de mostrarlo en escena con 4 canallas que están en un lugar planeando la revolución, una revolución. Y en esa búsqueda de planear esa revolución es donde aparecen estas costumbres, estos sueños que tenemos como argentinos, esta búsqueda de ideales, bueno, a través de eso, de plantear una revolución, y bueno, y ahí aparece la comedia grotesca. Pues no lo tratamos de mostrar desde el lado oscuro, sino desde esto, del grotesco, que es mostrar una oscuridad, pero a través de un poco de resaltar algunos gestos, algunas palabras, algunas acciones, y tratar de suavizar un poco eso agrietado, eso oscuro, a través de la comedia. Y bueno, esa es la idea de Puerca Masacre, Operación Gorila. Sí. Contame si también, como en Ámbar, sí, hay un trabajo no solamente del cuerpo, sino también con, bueno, es sabido, Fernando, Mónica, trabajan máscaras, muñecos, y aparte de todo lo que tenga que ver con la iluminación y escenografía, si eso está presente en la obra, si van utilizando estos recursos. Sí, por supuesto, porque, digamos, es parte de ellos, digamos, ellos son viejos maestros de los títeres, del teatro de objetos, así que sí, hay objetos, pero a diferencia de Ámbar, en donde nosotros nos poníamos como titiriteros, quizás más titiriteros al servicio de los objetos, y le dábamos como nuestra energía, acá los objetos ayudan a complementar lo que nosotros hacemos con el cuerpo. Es como la búsqueda un poco al revés. Hay objetos, hay partes en las que aparecen títeres y máscaras y muñecos, pero están para complementar lo que nosotros tratamos de contar con el cuerpo, que lo hacemos a través de esto del grotesco. Pero sí aparecen, por supuesto, porque es parte de esa sustancia que tienen ellos, que lo traen del teatro de objetos, digamos, y nosotros le ponemos esto de lo más lúdico, del trabajo corporal que tenemos como grupo en Ocho Ojos. Pero sí, lo de los objetos siempre va a estar, es parte de nosotros y de ellos también. Con respecto a los autores, que recién los nombraste, por supuesto, grandes, más allá de los trabajos literarios, grandes periodistas, sí, de sus épocas, me gustaría saber cómo fue la preparación de ustedes, más allá de Fernando, que llevó los textos, obviamente, si los tenían presentes, así como autores, si ya lo habían leído, si fue la primera vez, qué compartieron, si se abocaron más al texto que estaban generando, o tuvieron que sumar ese anexo bibliográfico, si se quiere, de cada autor. ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, justo, da la casualidad, o quizás no tanto, Joaquín, Fabricio y yo, que somos del grupo Ocho Ojos, nos recibimos de la Roberto Arlt, y como tal, digamos, siempre trabajamos durante toda la carrera muchos textos de él, así que lo teníamos muy presente. Hemos hecho obras de él en la facultad antes, así que teníamos muy presentes, pero y no nos costó, digamos, esto de... Sí tuvimos que releer algunas cosas, obviamente, porque se trata de un trabajo también de investigación, pero ya lo teníamos presente un poco en el cuerpo, mucho más a Roberto Arlt que a Rodolfo Walsh. Ahí sí tuvimos que hacer un poquito más de
ponernos a leer un poquito más, y Fernando lee, no sé, creo que está... El resto del día se la pasa leyendo, trabajando y leyendo. Sabe un montón, y bueno, él también nos ayudó un montón a comprender, nos mostraba los textos. Y en el trabajo del armado, digamos, esta obra fue particular porque Fernando presentó textos, pero Mónica fue dándole la dramaturgia. Por eso hablamos de que Fernando es el autor de la obra, de los textos, él los escribió, y Mónica fue la que fue armando las escenas, porque al principio eran textos, como decir, pelados. No había nada, no había acciones, como uno por ahí agarra una obra en la cual dice escena 1, en un café están 2 personas tomando, Ana se levanta y dice... No, acá eran textos que Mónica le fue dando le fue dando escenas, le fue dando movimiento, y nos separó a los personajes que no tienen nombre. No tenemos ningún nombre en particular, ninguno de los personajes, pero sí le fue dando ella, lo fue transformando en dramaturgia, le fue dando acciones y lo fue convirtiendo en representación. Así que sí, ese fue el trabajo, diferente al anterior y a los que venimos haciendo, así que, pero estuvo muy bueno, lo disfrutamos. Pero los anteriores tal vez eran como más de cero, ¿no? Era todo más... Claro. Una explosión creativa, y acá... Claro. Había algunos nombres dando vueltas. Sí. Acá fue más claro el tema de los personajes, que ese fue el trabajo de Mónica, y en el anterior sí eran como una explosión, como decir, más creativa, en donde como actores nosotros íbamos decidiendo qué hacer mientras decíamos. Fernando nos decía, bueno, están estos textos, y ahora ustedes vean qué podemos hacer mientras vamos diciendo esto, y nosotros con los objetos en escena, algunos, no estaban todos en ese momento, íbamos tratando de, con nuestra imaginación, digamos, ponerle acciones. Y acá no, Mónica venía con cosas claras y definidas. Bueno, acá vos te vas a parar acá, mientras el otro está acá y el otro va a agarrar esto, y a ver, lo probamos, pum. Se tomó mucho el trabajo. Mónica ha trabajado un montón en ese sentido, en crear este mundo, este universo que estamos haciendo con la obra, así que estuvo muy bueno. Tiene, como son, digamos, 2 personas de diferentes épocas que se cruzan, ¿hay un escenario en el medio, digamos, hay una década marcada, o eso no está tan definido? No sé si se entiende, sí. Más en el 30 o más en 40, 50, tal vez, que puede ser el... Mira, no hay una época definida, pero durante la obra van apareciendo como algunos como chispazos de que quizás estamos mostrando alguna época o está orientado en alguna época, porque hay una parte que aparece el tango, que es más de los años 30, en otros aparecen algún otro estilo musical, aparece de repente música del Mundial 78 en un momento, o sea, va como siendo chispazos de diferentes épocas, pero no está enmarcado en una época en particular. Nosotros, nuestro vestuario, no tenemos algo que dé a identificar alguna época. Tenemos overoles negros, y tampoco tratamos de enmarcarlo en alguna época en particular. Por eso, bueno, el vestuario y esto de que hay diferentes chispazos de diferentes momentos, porque queremos como ir pasando de eso. Puede ser que haya una línea temporal, quizás si uno se lo pone cuando ve la obra se lo pone a pensar, pero no fue una búsqueda nuestra a propósito. Me decís que están, bueno, en el tema vestuario de negro, entonces también se aprovecha desde ahí para mimetizarse, supongo, mejor entre todo lo que está pasando. Claro. ¿La escenografía? Bueno, la escenografía es construcción de Fernando y de Mónica. La escenografía es como, trayendo a colación la obra anterior, que los escenarios se armaban y desarmaban con una sola, ¿cómo decirlo?, con un solo mecanismo, ¿no? Acá los objetos están, hay diferentes objetos que van creando diferentes ambientes, y no aparece esto como en Ámbar, que era una maquinaria que se iba moviendo y iba creando cosas a partir de la escenografía. Como decía antes, los objetos están al servicio nuestro para poder crear esas atmósferas más que nada e imágenes. Nosotros siempre decimos que con
esta unión de Ocho Ojos y La Chacarita, nuestras obras no cuentan algo en especial, no tratan de contar, sino de decir, a través de atmósferas o de imágenes. Es muy potente de imágenes y de atmósferas se van creando, y los objetos que están en escena, el público los va a ver constantemente, van saliendo y entrando para crear diferentes atmósferas. No voy a decir escenas en particular, pero sí atmósferas. Sí. Emanuel, contame entonces cuándo los podemos ir a ver, la hora, el día, sala. Bueno, estamos todos los sábados de junio, o sea, hoy también, a las 21 horas en el Teatro La Chacarita, que queda en Barrio Pueyrredón, en Jacinto Ríos, 1449. Pueden comprar las entradas por antesala.com.ar. Y bueno, estamos todos los sábados de junio, así que los invito a todos que vayan a disfrutar de una comedia, porque la van a pasar muy bien. Es una comedia grotesca, pero es una comedia y se van a divertir un montón, pero también se van a ir pensando un montón, que eso es lo que buscamos nosotros. Antes de despedirte, contame quiénes te acompañan en escena. Bueno, en escena estamos Joaquín Rodríguez, Fabricio Carnero, Fernando Airaldo y yo. En dirección, dramaturgia, pues, operación de luces, está Mónica Nazar, Fernando y Mónica en la construcción de objetos, Gustavo Nazar en la música y sonido, y bueno, y Vicu y Agencia Brava, que están en la parte de la producción, de la difusión, que están haciendo un trabajo maravilloso, y les hago un agradecimiento y les digo feliz día por ayer. Así que nada, bueno, eso. Genial. Emanuel Oet, muchísimas gracias, todos los éxitos, y será hasta la próxima. Muchas gracias, Juan, hasta la próxima.